Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más para estudiar la escuela dominical. Sean bienvenidos todos. Ajuste bien ahí su volumen si anda con audífonos en el trabajo para que podamos gozarnos también en esta clase, el estudio número 18. Y dirá, bueno, ¿qué le pasó ahora al pastor? Ahora ni se peinó y la verdad que no, hermano, ni me interesó ahora peinarme. Tiene razón en eso, pero vamos entonces a estudiar la clase, amén. Por eso le recomiendo más que nada que la escuche, amén, no tanto que la tenga que mirar si no puede, amén. Si anda haciendo algunas cosas ahí en su hogar, ahí póngala en la bocinita y nos gozamos, amén, juntos este día en la clase de la escuela dominical. Vamos a hacer una oración, amén, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da en este día de escudriñar su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos a través de este medio, Señor, tener nuestra escuela dominical. Estamos bien contentos, Señor, por cada uno de mis hermanos que son partícipes, que aprenden de tu palabra, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, Señor, a aprender todo lo que tienes para nosotros a través de esta clase, Señor. Muchas gracias por nuestros hermanos también que publican el expositor Senda de Vida, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, y ayúdales a seguir adelante, mi Dios Padre, en este trabajo tan importante, mi Dios. Te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están ahí, mi Dios Padre Celestial, escuchando esta clase, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el título es Alerta contra las falsas doctrinas. Amén. Y una vez más, es el estudio número 18 y nuestro pensamiento central en esta clase son las falsas doctrinas, distorsionan el evangelio, destruyen las iglesias y condenan las almas. Y el texto que sobresale es: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Amén. La lectura antifonal se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a estudiar del versículo 1 al 10. Amén. Voy a leerlo. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, número 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Versículo 5. Porque la palabra de Dios porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo número 6. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen testimonio, serán buen ministro de Jesucristo. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y luego pasamos al versículo número 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo número 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Varios libros del Nuevo Testamento, desde las enseñanzas de Jesucristo hasta Juan en el Apocalipsis, nos dan serias advertencias también en contra de las falsas doctrinas y la severa condición de estas. En clases pasadas hemos estado estudiando algunas de las cartas del apóstol Pablo que fueron escritas con el propósito de contrarrestar alguna falsa doctrina que se había introducido en las iglesias. Estas falsas doctrinas lo que hacen es incitar a vivir corruptamente, porque pues distorsionan la verdad
del Evangelio. Amén. Toda secta, todo culto y toda religión falsa tiene la peculiaridad de ser promovida por personas sin escrúpulos y con corruptas conciencias. Amén. Tal fue el caso de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Amén. También el apóstol Juan menciona a una mujer llamada Jezabel, la cual hizo cosas terribles, pues carecía del temor de Dios. En nuestros días lo vemos en sectas todavía, que enseñan, por ejemplo, la poligamia, amén, como lo son los mormones, algo que practicó su fundador, José Smith. Y quiero compartir algunas de sus principales doctrinas, amén. Una de ellas es que Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico con miembros y pasiones. Otra de sus principales doctrinas es que Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo y el único sexualmente engendrado por Él en la tierra. Ellos creen que María tuvo relaciones con Dios y de ahí nació Jesús. Otra de sus principales doctrinas es que Satanás es un espíritu puro, un hermano de Jesús, y que Él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado al de Jesús. Otro también de sus principales doctrinas es el pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. Y también ellos dicen que Jesús tuvo mujeres. Hay algunas más que no quiero ni mencionar porque son sumamente ofensivas y abrirían un tema diferente. Otras de las falsas doctrinas que está muy activa el día de hoy es la de los testigos de Jehová, amén, muy parecidos también a los mormones. Los testigos de Jehová también usan el mismo tipo de estrategia, se presentan como personas amables y acogedoras. Ellos utilizan su propia y privada traducción e interpretación de las escrituras y logran llevar a las personas a la confusión, amén, y después a demostrarles el verdadero camino según ellos, amén. Son malabaristas, amén, en cuanto al uso de la Biblia, andan brincando por un lado y por otro, afirman que ellos son la única iglesia que está en lo cierto, amén, y que todas las demás están erradas y son obras de Satanás. Su programa de adoctrinamiento comienza con la introducción de libros o folletos, amén, como lo hemos visto, que luego prosiguen con la segunda visita, el estudio de libros, folletos y después la asistencia al salón del reino, la asistencia a reuniones de trabajo, a distribuir folletos para luego llegar hasta el bautismo, amén. Mientras ellos dan énfasis al estudio de su literatura, nosotros tenemos la Biblia como una única regla de fe y práctica, amén. Sus principales doctrinas son las siguientes: se proclaman a sí mismos ser profetas de Dios en la tierra, afirman ser el único canal de la verdad de Dios, el Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios, creen que solo los miembros de su organización serán salvos, creen que Jesús era un ángel que se hizo hombre, creen que Jesús fue solo un hombre perfecto, no Dios en la carne, creen que Jesús no resucitó de entre los muertos en su cuerpo físico, creen que Jesús fue resucitado no como una criatura humana, sino como un espíritu, creen que Jesús no murió en la cruz, sino que murió en un madero de tormento o en una estaca. También creen que Jesús retornó invisible en la tierra en 1914. Ellos no creen en la Trinidad. El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona viva. Creen en las buenas obras son necesarias para la salvación. Creen que el alma deja de existir con la muerte. Ellos no creen que haya un infierno. Y también creen que solamente 144,000 ungidos de entre los testigos de Jehová irán al cielo. Nomás imagínense qué esperanza tienen ellos. Las transfusiones de sangre para ellos son pecado. La cruz es un símbolo pagano que no debe ser utilizado. Y la salvación es por fe y obras. Es una de las cosas que ellos creen. Se rehúsan a votar, se rehúsan a saludar la bandera, ellos no cantan el himno nacional.
no celebran la Navidad, no celebran ni los cumpleaños siquiera, no se les permite servir tampoco en las Fuerzas Armadas. También otra que se ha oído mucho en los noticieros en estos últimos días es la Iglesia Luz del Mundo, conocida también como la Iglesia del Dios Vivo, y también se conoce como la columna y apoyo de la verdad. En todos los sitios donde se encuentran se destacan en su forma de vestir. Siempre los van a notar, las mujeres usan un velo, usan ropas muy largas y no usan maquillaje, y son muy aislados de los demás. No siempre confrontan sus doctrinas con otros. Su esfuerzo de tener templos es muy grande. Ellos construyeron el templo más grande en México, con capacidad para 17,000 personas. Y en sí es el más grande de todos los templos en toda América Latina. Su artículo histórico surgió como una rama de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo, conocida como Solo Jesús. Es una derivación de las iglesias pentecostales fundadas en los Estados Unidos durante el movimiento pentecostal en Estados Unidos. Y una mujer, la señora Carmen Valenzuela, convertida al pentecostalismo, emigra a México y empezó a proclamar la reavivada fe pentecostal. Saulo y Silas fueron miembros suyos, quienes se hacían llamar profetas. No estoy hablando de Pablo y Silas, los de la Biblia, sino otros fulanos, ¿saben? Pero el fundador directo de la Luz del Mundo fue Eusebio Joaquín González, ¿saben? Uno de los discípulos de Saulo y Silas. Al ver cómo no le daban ninguna oportunidad de realizarse como líder, y al constatar su falta de moralidad en lo personal, lo que hizo pues fue apartarse de ellos y decidió fundar su propio grupo. Y según Eusebio Joaquín González, en una visión Dios le dijo que se llamaría Aarón, el restaurador de la iglesia primitiva. Este personaje murió en 1964, esta persona. Su hijo Samuel Joaquín Flores, conocido como el hermano Samuel, y también ahora conocido por los noticieros, también conocido como Nazón, es quien la dirige hoy. Aunque, como muchos de ustedes que siguen las noticias saben, que se encuentra en la cárcel en Los Ángeles, California, donde enfrenta una serie de cargos por pornografía infantil, entre otros. También estos cargos han sido presentados por el fiscal de California, Javier Becerra, aunque Biden le cambió el nombre últimamente por Javier Bacarría, pero me da risa esto. Pero bueno, hay tantas y tantas falsas doctrinas el día de hoy, que mejor aquí le paramos a la lista, amén, y mejor nos concentramos en estudiar la verdad, amén. Uno de los autores del Nuevo Testamento con mayor vehemencia al exponer la íntima relación, pudiéramos decir, que hay entre las falsas doctrinas y la conducta pervertida, fue Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, amén. La cosa es que las falsas doctrinas tienen la siguiente característica: o son producto de personas corruptas, o que tienen que enseñar doctrinas falsas para justificar su estilo aberrante de vivir, o son personas que habiendo sido buenos cristianos abrazaron falsas doctrinas acabaron corrompidos completamente. Les recuerdo que el estado de una conciencia cauterizada procede de una conciencia corrompida. El caso es que hay una interrelación muy estrecha e inseparable entre las falsas doctrinas y la conducta corrupta. Una de las varias razones por las que la iglesia debe estar alerta contra las falsas doctrinas es porque ellas corrompen el buen estilo de vida cristiano que produce la sana doctrina. Sana doctrina es sinónimo de sana conducta. Por otro lado, falsa doctrina es de conducta pecaminosa, es de una conducta corrupta, corrompida. Bueno, el versículo 1 empieza advirtiendo a Timoteo sobre algo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Vamos a
a ver cada uno de estos versículos y los vamos a ver con mucho cuidado. Los vamos a ver en cada uno de sus aspectos, en cada una de sus frases. Amén. So, leímos una vez más, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En lo primero, pero el Espíritu dice claramente. Amén. So, aquí Pablo señala especialmente una revelación del Espíritu Santo. Amén. Ya sea que haya sido un mensaje espontáneo que le fue dado mientras escribía él, o que estuviera citando quizás una profecía previa. Amén. Pablo sabía que ciertos peligros marcarían los postreros tiempos. Amén, es lo que está diciendo aquí. So, el peligro de la apostasía, pues es que algunos apostatarán. El peligro de que haya espíritus engañadores, es que algunos serán engañados. El peligro de las falsas doctrinas es que algunos de conciencia débil pueden acabar con una conciencia corrompida y posteriormente cauterizada. Amén. Entonces vemos que Pablo advierte que algunos apostatarán de la fe debido al peligro de los últimos tiempos. Que si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, él debía mantenerse como guía hacia la verdad. Amén. Y la fe no fingida. Si se perdía eso, pues la verdad nada más importaría. Amén. Hay hombres que tienen todas las verdades del cristianismo y sin embargo le quitan todo el efecto al adoptar otras doctrinas que contrarrestan su influencia. Amén. Otros apostatan de la fe negando alguna doctrina esencial también. Todo esto es bien peligroso. Un artículo en Estados Unidos publicado en las noticias y reportes describía esto hace poquito, un pastor de Virginia que prefiere predicar sobre política extrema derecha, sobre el derecho a las armas. Yo no sé cómo le hace para predicar domingo tras domingo lo mismo. En vez de predicar historias tan hermosas en la Biblia o predicar sobre la salvación personal. Aquí, por ejemplo, pues es un ejemplo de un hombre que apostató de la fe para seguir su propia dirección. Amén. La fe aquí mencionada describe las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Amén. Cuando algunos apostatan de la fe, están abandonando las enseñanzas esenciales del cristianismo. Amén. Ahora, con respecto a doctrinas de demonios, esto se refiere a espíritus demoníacos, amén, seres angelicales que se han rebelado contra Dios, que buscan engañar a hombres y a mujeres para alejarlos de la verdad. Algunas mentiras son tan poderosas que tienen una evidente dinámica espiritual tras ellas. Son mentiras elaboradas y comercializadas por espíritus engañadores. Amén. Doctrinas de demonios, habla de enseñanzas específicas de estos espíritus engañadores. Podríamos decir que los demonios están graduados en teología y tienen sistemas de doctrina. Encontramos la primera doctrina demoníaca en Génesis 3. Ahí Satanás, hablando de la serpiente, le enseñó a Eva, le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde entonces cada doctrina demoníaca ha encontrado la forma de regresar a esta misma idea, a esta raíz de que podemos ser dioses. Amén. Y de que podemos operar de manera independiente de Dios. Amén. Muchos manuscritos se encuentran en los hogares de muchos en forma analógica. Amén. Y digital, que es algo que está muchas veces fuera del alcance de muchos de nosotros. Amén. Pero son usados también como espíritus engañadores, que son mucho más contundentes que la lectura común. Espero que me entiendan esto, y si no, pregúntenme. El engaño tiene sus espíritus, tiene emisarios de todo tipo, los cuales se emplean para oscurecer los corazones, amén, y destruir las almas de los hombres. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios, estos han estado rondando desde que el hombre caminó por primera vez en el huerto del Edén.
pero desgraciadamente va a estar cada vez más y más engañando a personas, haciéndolos que apostaten de la fe en los postreros tiempos, que acepten estas falsas enseñanzas. Es difícil decir si hay más falsas doctrinas hoy en día o son las mismas, porque pues simplemente con la tecnología moderna es más fácil propagar una mentira. Pero bueno, hoy en día es cierto el antiguo dicho, dicen que una mentira viaja rápido, pero la verdad va a pie, o no sé si decían va en burro, pero más y más hay personas dentro de las iglesias que están siguiendo doctrinas de demonios. El versículo 2 y 3, ahí mismo, en el capítulo 4 de Timoteo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a ver esto poco a poco. Por la hipocresía de mentirosos. Aquí describe a los que han apostatado de la fe. ¿Okay? Esto sin duda se refiere a los que voluntariamente aceptan la falsedad para justificar su pecado, para justificar su orgullo, pero también se refiere a aquellos que afirman estar enseñando sobre la Biblia. Por eso les llama hipócritas, mentirosos, mientras que solo la usan para un apoyo para sus propias ideas. Amén. Dice que teniendo cauterizada la conciencia, esa misma conciencia, la cual alguna vez los ordenó por haberse alejado de la verdad, ahora no responde en absoluto. Llegó a su tiempo a condenarles, pero ahora ya está muerta completamente, está cauterizada. Es una conciencia corrupta, es que todavía tiene alguna parte quizás que funciona bien, pero hay muchas partes que están corrompidas. Por eso se le llama que están mal, por eso se le llama corrompida. Pero aquí una conciencia cauterizada es que no hay nada bueno. También es como si las terminaciones nerviosas de sus conciencias hubieran sido quemadas y ya no pudieran sentir absolutamente nada. Pablo sabía lo que era tener una conciencia muerta y cauterizada. Antes de entregar su vida a Cristo Jesús, en el camino a Damasco, amén, él sentía que estaba totalmente justificado, amén, en su persecución contra los cristianos y aquel odio que sentía hacia Jesús. Él podía sentirse justificado porque su conciencia estaba cauterizada y necesitaba una llamada de atención, la cual el Señor en su gracia le proporcionó, amén, sin ningún problema. Y luego dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Esto describe las enseñanzas legalistas, amén, de aquellos que han apostatado de la fe. Ellos enseñan que siguiendo esta lista de reglas hechas por el hombre, uno sería justificado ante los ojos de Dios, que usted sería más santo para Dios si no se casaba y si no comía ciertos alimentos. Siempre ha habido personas en la iglesia que se consideran más espirituales que Dios mismo e incluso tienen un conjunto más estricto de reglas que las que Dios tiene. En los primeros siglos de la iglesia hubo monjes que salían a lugares desiertos y desolados para mostrar lo espiritual que eran, al torturarse a sí mismos. Uno, por ejemplo, nunca comía comida cocinada, otro permanecía toda la noche apoyado en una piedra afilada, de modo que le fuera imposible dormir. Otro descuidaba su cuerpo y se permitía a sí mismo llegar a estar tan sucio que insectos caían muertos de su cuerpo. Ellos hicieron esto porque pensaron que les ganaría el favor de Dios y que les mostrarían a todos lo espiritual que eran. Y todavía lo seguimos viendo. A menudo pasamos pensando que si sacrificamos algo para Dios, como nuestro derecho a contraer matrimonio, a comer ciertas comidas, entonces Él nos va a deber algo, va a estar endeudado con nosotros. Y esto es el legalismo en su peor forma, tratar de manipular a Dios para que nos dé algo. La idea es que podemos hacer que Dios
esté en deuda con nosotros, hacerlo nuestro siervo y prácticamente nosotros ser su amo. Por eso vemos líderes cerrados, haciendo oraciones donde le ordenan a Dios. Yo no sé si los han oído, muchas veces le dan órdenes a hacer cosas para mover su agenda o en su, mover su interés personal. Y pues la verdad, si no han podido cambiar la ostentación de la naturaleza con sus oraciones de órdenes, donde creen que van a poder ordenar o manipular a Dios, profetizando en el nombre de Dios, declarando bendiciones y declarando maldiciones en el nombre de Dios, cuando Dios no ha dicho nada. Creo que Dios está tratando de enseñarle algo muy importante a la iglesia en estos últimos días, en este país específicamente. El problema es que si los líderes no se humillan y piden perdón por haberse equivocado, pues sus seguidores no lo harán. Mi oración es que Dios transforme los corazones y la iglesia rompa con la política y haga su trabajo y deje que el parlamento haga el suyo. Amén. Hemos visto, algunos ejemplos que cumplen con la doctrina original de los demonios. Amén. La doctrina original es que seamos dioses. Amén. Millones y millones de personas a través de los siglos han buscado sacrificar algo para hacer que Dios les deba bendiciones. Amén. O un perdón o misericordia o lo que sea. Esa es la religión de la autoflagelación y no es no es la relación con Cristo descrita en el Nuevo Testamento, siendo justificados, amén, gratuitamente. Dice que es por su gracia, amén, mediante la redención que es en Cristo Jesús, amén. Romanos 3:24. La controversia no es sobre carne o pescado, o sobre colores negros o cenizos, o sobre el miércoles o el viernes, sino sobre las locas supersticiones de hombres que desean obtener el favor de Dios con tan poca cosa, ofreciendo una adoración carnal, inventando ídolos para sí mismos en lugar de Dios. Ese es el problema. Y luego vimos que también dice prohibirán casarse. Muchos religiosos creen que es mucho mejor para un líder mantener muchas prostitutas que tener una esposa. Es cosa tan espantosa y terrible, pero se sigue viendo. Los mueven de un lugar a otro lugar y siguen haciendo un desastre. Muchos de ellos hasta tocan niños por el mismo problema. Bueno, vamos entonces ahora avanzando. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. En cuanto a lo que comemos, podemos comer de todo, gracias a Dios. Amén. Recibimos las cosas correctamente cuando las recibimos con acción de gracias. Amén. Es lo que dice aquí, con un sentido permanente de gratitud hacia Dios. Amén. Recibimos las bendiciones del alimento. Amén. Le damos gracias al Señor también por el refugio de las que tenemos. Tenemos techo, por las comodidades como regalos y no como derechos. Amén. Dice, y nada es de desecharse. No estamos limitados por ningún tipo de dieta, es lo que está diciendo aquí, gracias a Dios. Lo que comemos no nos hace más justos ante los ojos de Dios, aunque lo que comemos puede afectar a nuestra salud. Amén. Este problema fue resuelto de una vez por todas cuando Dios le habló a Pedro. Amén. Si recuerdan, en Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16. Amén. Tanto entre los paganos como entre los judíos y los romanistas, ciertas carnes estaban prohibidas, algunas todo el tiempo, otras en ciertos momentos específicos. Amén. Esto que nos informa el apóstol era contrario al diseño de Dios, el diseño original de Dios. Y dice que aquellos que conocen la verdad saben esto. Amén. Y luego leímos, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Aquí Pablo tiene en mente una oración antes de comer.
amén. Es por eso que oramos siempre antes de comer, amén. Note que el énfasis no está en pedirle a Dios que bendiga la comida, puesto que no hay ningún problema en esto, pero el énfasis es en agradecer a Dios por la bendición de proveer alimentos para comer, amén. Dice que la palabra de Dios santifica la comida, amén, en el sentido de que Dios dio dos órdenes generales a la humanidad de comer todas las cosas buenas de la tierra, amén. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, amén. Esto es en Génesis capítulo 1, 29. Y luego en el capítulo 9 vemos todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, amén. Es bueno y apropiado para nosotros orar antes de comer los alimentos, amén, pero no debe ser de una forma supersticiosa, amén, ni como un ritual. Tampoco debe ser hecha para mostrarle a otros lo espiritual que somos, amén, pues lo cual sería imitar las prácticas de los fariseos, amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver ahora el versículo 6, amén. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Empecemos ahí. Note que el trabajo del pastor es principalmente la instrucción a los hermanos, amén. Pero instrucción debe de ser entendida en un sentido amplio, no solo en la enseñanza, en un aula. Jesús instruyó a sus discípulos, pero con vida y práctica, amén, así como con palabras, amén. Entonces vemos que dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, amén. Pero si Timoteo iba a ser buen ministro de Jesucristo, él debía permanecer anclado a la palabra de Dios, amén, siguiendo cuidadosamente la buena doctrina, es lo que le está aquí diciendo el apóstol, amén. Y luego pasamos a los versículos 7 al 10, desecha las fábulas y profanas y de viejas. Aquí, cuando vimos y de viejas, se está refiriendo a las fábulas de las abuelas, ¿okay? Obviamente que desconocían la verdad, amén. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y luego dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Muy bien. Empieza diciendo, desecha las fábulas profanas y de viejas. La prioridad de estar en la palabra de Dios, no en las palabras del hombre. Amén. Eso es todo aquí. Pablo advierte a Timoteo que se mantuviera enfocado, amén, en la palabra, no en cosas que vinieran del hombre. Eso es lo que le está diciendo aquí. El mayor esfuerzo debe ser puesto en la palabra de Dios. Amén. Ahí es donde debe estar el esfuerzo mayor, y no en la palabra del hombre. Y luego continúa, desecha las fábulas profanas y de viejas. Bueno, este es un aspecto negativo de la orden, amén. En el aspecto positivo, la prioridad debe mantenerse en las cosas eternas, amén, no en las cosas terrenales. Muy bien. Y luego le dice, ejercítate para la piedad. La cultura de la antigua Grecia y la cultura romana daba un valor alto al ejercicio físico, amén. Entonces Pablo le dice a Timoteo que el mismo esfuerzo y compromiso que otros tienen hacia el ejercicio físico debe ser puesto para desarrollar la piedad. Amén. Pues puesto Timoteo era joven, amén, era muy probable que le llamara la atención el fisicoculturismo, pero Dios tenía algo mucho más importante para la vida de este joven pastor, amén. Entonces, la palabra piedad aquí mencionada significa tener el carácter, tener la actitud de Dios. Amén. Esta era una meta digna, mucho más digna que los logros del ejercicio físico, amén. Porque dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, amén, es lo que cita aquí el apóstol. La idea aquí es que tiene algo, amén.
que tiene algo entre paréntesis de valor. Amén. También pudiera ser traducida como que el ejercicio corporal es bueno por un tiempo. Amén. Mientras que el ejercicio para la piedad es bueno para toda la vida, para toda la eternidad. Amén. So, el desarrollo espiritual y el desarrollo físico comparten algunas similitudes en ambos. El crecimiento solo viene con esfuerzo. Amén. ¿Sí? ¿Sí han oído siempre que dicen no pain, no gain? ¿Verdad? No hay dolor, no hay ganancia. Amén. So, se requiere de un esfuerzo. Amén. Y una alimentación apropiada también. Muy bien, pero dice que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. Amén. So, aquí Pablo explica el valor de la piedad tanto en su sentido temporal como en el sentido eterno. Amén. La piedad hace mejor esta vida presente. Amén. Y no deberíamos dudar en creer y compartir esto. Amén. Con la gente. Amén. A pesar de que la piedad no hace que esta vida sea más cómoda, ni hace que haya más dinero, ni que nos dé más placeres, ni hace que todo sea más fácil en esta vida presente, indudablemente la hace mucho más mejor. Amén. Nos da más satisfacciones. Es una vida más gratificante que uno puede vivir. Amén. En este mundo. Amén. Estoy seguro y sé que hay miles de hermanos que pueden afirmar lo mismo, que después de haber probado los caminos del pecado, infinitamente preferimos los caminos de la justicia por encima de los placeres del mundo. Inclusive no cambiaríamos lugares con hombres infieles, e incluso si tuviéramos que morir como perros. Spurgeon dijo lo siguiente, dice: con todo el dolor y la tensión que se supone que conlleva la vida cristiana, la preferiríamos sobre cualquier otra forma de vida bajo las estrellas. Amén. Muy bien. Y lo leímos, hay una partecita ahí que también dice, y de la venidera. Amén. Al mismo tiempo, la piedad es la única garantía de una vida venidera que aprovecha. Amén. Hay muchos logros y placeres en este mundo que ni siquiera pretenden ofrecer nada para la vida venidera. Solo la piedad es el camino, amén, para la vida eterna, para la felicidad. El pecado y el juicio no ofrecen absolutamente nada para la vida eterna. Las genealogías y el linaje no ofrecen nada para la vida venidera. El éxito del mundo y las riquezas no ofrecen nada para la vida venidera. Ni la fama personal, ni la belleza ofrecen algo para la vida venidera. Los logros en el aprendizaje o las artes no ofrecen nada para la vida venidera. El vicio no se atreve a decirlo. Nunca ha tenido el descaro de decir: haz el mal y vive en pecado y recibirás la vida eterna. La casa de las comunicaciones malignas, la botella del alcoholismo, el lugar de reuniones de los que desprecian las leyes, las normas, la habitación de la mujer extraña, ninguno de estos se ha atrevido a proporcionar una promesa de vida entre las recompensas que pudieran tentar a sus devotos. Amén. A lo mucho el pecado no te da sino burbujas y te alimenta de puro aire, y el placer se desvanece y solo queda la miseria y la vergüenza. Amén. Y luego sigue diciendo: porque esperamos en el Dios viviente. Amén. Este debería ser el gran lema de la vida cristiana. Si se recuerdan, cuando David retó a Goliat en el nombre del Dios viviente, amén, para que nuestra confianza en el Dios viviente nos dé poder para lograr grandes cosas, amén, para su gloria. Dice: pero nuestro Dios es quien tenemos nuestra esperanza. Amén. Es un Dios con un gran corazón amoroso, cálido, un Dios que piensa, un Dios activo que trabaja, un Dios personal que se adentra en este mundo y no lo deja seguir por sí solo. Y aunque sea un extraño en este mundo, así como su pueblo también lo somos, amén, extraños, forasteros, este sigue siendo su mundo y él sigue aquí, amén, presente, amén. Lo dice el Salvador de todos los hombres, amén.
Dios viviente, el Salvador de todos los hombres. Esto hace énfasis en la idea de que la prioridad debe seguir siendo el mensaje de Jesucristo. Amén. No es que todos los hombres sean salvos en un sentido universalista, sino que solo hay un Salvador para todos los hombres. Amén. No es que los cristianos tengan un Salvador y que los demás puedan tener otro, tampoco. Pero presten atención al punto de Pablo, dice mayormente de los que creen. La obra de Jesucristo es suficiente para salvar a todos, pero solo efectiva para salvar a aquellos que han venido a Él por fe. Amén. Muy bien, lo que Dios planeó para todos en realidad se los dio a aquellos que creen en Cristo, quien murió por los pecados del mundo y probó la muerte por todos los hombres. Amén, puesto todos han sido comprados por su sangre, amén, para que todos puedan creer y por consecuencia todos sean salvos. Amén. Aquellos que perecerán por su propia culpa. Amén. Bueno, mis hermanos amados, el tema que estudiamos llevó por título Alerta contra las falsas doctrinas. Amén. Vimos que una de las preocupaciones más grandes que tuvo el apóstol durante todo su ministerio fue que se mantuviera la sana doctrina en las iglesias, y para Pablo el aceptar estas doctrinas causó un serio trastorno espiritual conocido como apostasía. Apostatar es caer, y solamente caen los que han estado de pie, amén. O sea, en sí se refiere a los creyentes, amén. Entre los inconversos no puede haber apostasía porque no se encuentran de pie, están caídos en sus delitos y pecados, como dice la palabra. Hay algo que debe ser mencionado con relación a la apostasía, es muy importante. Se ha dicho que la apostasía también significa salirse del camino, seguir caminando por un camino paralelo en la misma dirección, pero que no es el camino verdadero. Entonces llegas a un destino completamente diferente al que se había propuesto. Amén. Esa es la triste historia de quienes abrazan estas doctrinas de espíritus engañadores, de falsos maestros, los cuales pues son hipócritas, son mentirosos porque tienen cauterizada la conciencia. Ojalá la iglesia despierte y le dé a la doctrina el lugar que le corresponde. Un buen comienzo pues sería volver a establecer la escuela dominical, amén. Algo que muchos la han olvidado, la han sacado de la iglesia y ahora usan métodos diferentes para llenar de gente, amén. Un montón de gente sin espina dorsal. Es muy importante, amén, volver a la sana doctrina, amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por su atención, amén. Y para la próxima semana vamos a estar estudiando la clase número 19 bajo el tema un buen obrero del Señor. Y esta clase nos la va a compartir nuestra hermana Josefina Puga, amén. Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga.